Ahorita no vamos a hacer ningún cálculo, nomás va a ser una clase como platicada y ya si hay dudas al final las vemos. Por ejemplo, aquí me faltaron los nodos, no sé por qué no los tengo. Ok, tenemos la parte del sistema de agua potable, que es, bueno, la cisterna, las dimensiones, su ancho y su largo y su profundidad, ¿ok? Bueno, aquí no tiene profundidad, pero le ponen. Entonces, si observan aquí, vámonos en el modelo. Tenemos el sistema de presión. Y obviamente tenemos que realizar los diferentes trazos para abastecer los baños. Solamente es un ejemplo de acuerdo a lo que ustedes están haciendo. Entonces, si en su sistema de oficinas que ustedes están haciendo, aquí por la distribución que tenemos, por ejemplo, aquí en este ejemplo hubo una restricción con este ducto. ¿Por qué? Porque aquí iban a pasar la parte del HVAC, que habíamos quedado que es la parte del aire acondicionado y parte eléctrica, y nos dijeron que estos ductos no los podíamos ocupar, que buscáramos otra forma. Porque este es un edificio que ya estaba construido, lo abandonaron y apenas lo quieren poner las instalaciones, ¿sale? Entonces, si en su proyecto ya ustedes observaron cómo están distribuidos, lo que ustedes tienen que hacer es ver dónde está la mayor acumulación de muebles para abastecer de agua potable. Lo que ustedes tienen que localizar dónde están sus muebles y a partir de ahí van a poner su columna. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra cisterna. Obviamente por falta de espacio la colocamos en esta zona y tuvimos que hacer el recorrido hasta esta parte. Entonces yo les pregunto, en sus oficinas, ¿cuántas columnas tengan que poner? De acuerdo a su distribución de los muebles que han observado. Obviamente eso ya lo tuvieron que haber visto. Oh. Ujú. Ajá, exactamente, son dos. Exactamente, son dos columnas. Porque tienen que ver, por ejemplo, aquí se obligó a poner más columnas porque la distribución de los muebles estuvo medio rara. Pero por ejemplo, en su proyecto son dos. Por ejemplo, a ver si lo puedo ver, no es que si lo veo. Aquí lo tenemos. Ah, necesito ver dónde están los baños. Aquí están. Ajá. Por ejemplo, este Eric dice que dos. Por ejemplo, en esta zona, en esta parte, pues tenemos los baños, ¿no? Pero si empezamos a ver el resto de las plantas, los baños los tenemos en la parte superior derecha. Entonces, por aquí pueden proponer una columna, ¿sale? Sí, es estudiar, ¿no? Es estudiar. En los baños, ajá. Y otra columna, pues la tienen que ubicar ya sea en este lindero o en este lindero. ¿Por qué? Porque si observan, a partir de aquí, de las siguientes plantas, ya empezamos a tener diferentes baños. No me acuerdo dónde están los baños, la verdad.
Aquí tenemos un baño. Entonces, a partir de ustedes de aquí tienen que distribuir los diferentes baños, ¿ok? Entonces, sí son dos columnas y yo les recomiendo que coloquen dos sistemas de hidroneumáticos para que se les haga mayor facilidad. ¿Sale? No hay ningún problema que pongan dos para que cada hidroneumático abastezca cada columna. ¿Sale? ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Seguros? Entonces, pues aquí solamente se distribuyó uno porque la mayoría de los muebles, aquí tenemos los baños, aquí se tomó la decisión de dos columnas porque, por ejemplo, esta columna 1 va a abastecer estos baños y a partir de cómo vayamos avanzando los niveles, se va a ramificar y abastecer otros WC, ¿sale? Por ejemplo, tenemos la columna 1, abastece los baños y comienza a abastecer otros WC y una que otra tarja, ¿ok? Y este es un poquito más fácil, ¿por qué? Porque solamente tienen que ver la parte del agua fría, ¿se dieron cuenta? Solamente hay un baño que necesita agua caliente, es una regadera, ¿no? Es un pequeño proponer un calentador y sacar una línea de agua caliente y ya con eso, pero lo demás es agua fría. El de estacionamientos también es pura agua fría. Los otros dos edificios también es agua fría, ¿no? Eso es es la parte más fácil. Entonces, lo que ustedes tienen que decidir cuántas columnas que van a abastecer. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, pero lo vamos a ver el isométrico general. Isométrico. Por ejemplo, aquí tenemos un isométrico general que sale el hidroneumático, hace el recorrido, abastece las columnas en los 4 niveles de este ejemplo, sigue su recorrido, abastece esta columna, sube al primer nivel y luego hace un trazo muy raro que pues, fue muy obligado y esta columna pues va a abastecer a otros muebles. Ahorita vamos a ver en los ejemplos. Vean, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, que sube al nivel 2, hace otro trazo y sube a otra columna número 5. Todas estas columnas pues obviamente van a abastecer a diferentes muebles a lo largo del edificio. Vamos a verlo. Por ejemplo, aquí vemos el isométrico de la planta baja. La línea gris, pues es la línea que viene de dónde. Esta línea gris, ¿de dónde viene? Pues aquí viene, aquí dice, de la cisterna. ¿Sale? Dos viene de la cisterna, empieza a abastecer la columna número 1. Y se observan a partir de aquí, la columna 1 empieza a abastecer a los baños con fluxómetro y a los migitorios del baño de hombres, ¿no? Y a partir de aquí va a subir, va a llegar al primer nivel. Aquí estamos en primer nivel, ¿qué va a abastecer? Los baños del primer nivel de hombres. ¿Sale? Entonces, pero ahorita estamos viendo, estamos viendo la parte de la columna 1. Y aquí como vayamos avanzando en el isométrico, vamos a ver los diferentes muebles que vamos a ir abasteciendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos el cálculo? El criterio es lo mismo que lo de las clases pasadas. Pero aquí tenemos los isométricos del segundo nivel, que están los WC de hombres y de mujeres, pero aquí tiene otro trazo que corresponde a otros WC. Por ejemplo, vemos segundo nivel. A ver si pueden tomarle foto a este, que es columna 1 y columna 2. En segundo nivel, vámonos a la parte de la planta. Ay, perdón, compañero. Pero a veces no era. Era este, ¿ya?
No sé qué le tomaste, pero porque estuve cambiándole. Entonces, estamos en segundo nivel, ¿no? Segundo nivel. Sí. Observen su foto que tomaron hace un momento. Mejor me voy a planta, más fácil. Dos. Era segundo nivel, ¿verdad? Es este. Primero, segundo. Ok. Entonces aquí tenemos la parte de la columna uno. Vean la distribución. Este ramal va a distribuir entre este WC, WC, luego se va a los migitorios y a los lavabos, que aquí los tenemos marcados. Y luego sacamos otro ramal que va por esta parte y abastece este lavabo, sigue su recorrido y se va a estos dos baños. WC y WC con caja de descarga y finalmente abastece estos lavabos. ¿Ok? Entonces lo único que tienen que hacer para hacer su diseño, pues obviamente es la parte del dibujo, tanto en planta como en isométrico. ¿Ok? Entonces, la pregunta que yo les hago, ¿cómo hacemos el diseño? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver este ejemplo, ¿sale? Si observan, son las mismas tablitas. Por ejemplo, aquí dice el método de simultaneidad de la columna, ¿qué dice columna? Columna uno. Vámonos a la columna uno. Aquí tenemos la columna uno, si la vemos aquí, ¿no? ¿Sí? En esta parte, ¿qué debe de existir en todo esto? En este punto, ¿qué gasto tiene que incluir? En este punto. Sí, exactamente, ¿de qué? De la columna uno, ¿no? Entonces, cuando el CAR llega aquí, pues voy a traer el gasto de todos los migitorios, todos los de UC de la columna uno. ¿Están de acuerdo? Entonces, como vaya subiendo, si observan, aquí yo voy restando. ¿Sí lo ven? Bueno, tengo 11 fluxómetros, 8 migitorios y 11 lavabos. Voy subiendo, por ejemplo, de columna. Ay, de hecho, aquí está mal, ¿no? No, sí está bien. Columna uno a nivel uno, ¿no? Si observan, aquí voy empezando a restar. Voy subiendo al de nivel uno al nivel 2. Ya resté fluxómetros y lavabos y migitorios y tarjas, ¿no? Llego al último nivel y ¿qué pasa? Ya tengo menor número de fluxómetros y, bueno, WC con fluxómetros y WC con descargas y lavabo. Entonces, si ustedes tienen un sistema de tinacos, los que unos están haciendo, ¿dónde va a tener la mayor acumulación de muebles? A ver los que están haciendo tinacos. Exactamente, en esta parte donde estoy seleccionando, ahí tendrían el mayor diámetro y el mayor gasto. Y como vayan bajando, va a ir disminuyendo, ahí van a ir restando. Es lo contrario, lo lógico, ¿no?
¿En dónde? En este caso de tinacos, de mayor a menor. Y aquí con sistema de presión es de mayor a menor. ¿Sale? Obviamente es usando la lógica, ¿no? De cómo va tu trazo. En tinacos es de mayor a menor, ¿no? En sistema de bombeo o de hidroneumático, ¿eh? Pero de mayor a menor. ¿Y si es tanque elevado? De mayor a menor, ¿sí? Ok. Entonces con eso ya lo hicieron. Y entonces el procedimiento es prácticamente lo mismo. Todas esas tablas pues ya las conocen, ¿no? Se analizan todas las columnas, cómo van acumulando sus muebles. En el diseño hidráulico que ustedes conocen, los accesorios, sus pérdidas de energía, su cálculo de presión de trabajo, las mismas tablas de las clases pasadas. Solamente aquí lo que cambia es el análisis de cómo van a ir acumulando sus muebles, ¿sale? ¿Sí queda claro? Obviamente más tienen que ver la parte, si tienen el dibujo ya es mucho más fácil. Sin dibujo no van a poder diseñar, eso sí que quede claro. Obviamente no está muy fácil imaginárselo. Y finalmente, ya lo que tienen que hacer es colocarle nodos a todo su trayecto. Por ejemplo, si ven, aquí cada parte tiene un nodo 11, 10, WC, tarja. Y lo que tienen que hacer en la parte de lo que ustedes hicieron de departamentos de los ramales, solamente es ir analizando tramo por tramo la suma de los pesos, qué muebles traen, proponer un diámetro exterior, el espesor y la velocidad del tubo. Esa tabla, ¿en qué parte la ocupamos? A ver, hagan memoria. ¿El lado más grande? Es donde utilizaron los pesos de los muebles. ¿En qué parte? No. En los ramales, ¿no se acuerdan? Acuérdense cuando poníamos que tarja, WC, de lavabo a lavadero, de... ¿Sí se acuerdan? Ajá. Ajá, exactamente, los ramales. Y donde calculábamos un diámetro y después de aquí ya nos íbamos a la parte de la línea de distribución, donde poníamos la longitud del cálculo hidráulico, donde poníamos los diferentes accesorios. ¿Sale? Que primero hacíamos los ramales, sacamos una velocidad, un diámetro interior, y a partir de aquí ya partíamos en la parte del cálculo de las pérdidas, donde ocupamos la viscosidad, la carga de velocidad, número de Reynolds, el número de accesorios y el cálculo de las pérdidas. Se observan es prácticamente lo mismo, son las mismas tablas, ¿sí o no? Pero ¿qué cambia? Solamente cambia el análisis de cómo ustedes lo vayan a ver, ¿sale? Si es de mayor a menor, de menor a mayor, como de acuerdo de su sistema de distribución, ya sea por bombeo, por presión, por tanque elevado o por tinacos. Es lo único que lo cambia. El análisis es lo mismo. Pero importante y recalco, tienen que tener la parte del dibujo. De igual forma, tienen que tener la parte de la presión de trabajo. De igual forma, al sumar las pérdidas y las presiones, tenemos que tomar la decisión. Por ejemplo, en el análisis final, pero aquí es el diseño de todos los WC, bueno, los baños y las oficinas. Pero ¿qué creen que es la parte más difícil? Pues tomar en cuenta qué bomba voy a utilizar. ¿Sale? Por ejemplo, ¿se acuerdan de esta tabla? ¿Sí dónde la vimos? ¿Cuándo? ¿Vale? No.
A ver, léanla. ¿Cuándo la vimos esta? La última clase la vimos cuando analizamos todas las pérdidas, ya sea por columna, por alimentación de los muebles. Y entonces aquí el análisis, de acuerdo a la suma de las pérdidas de las presiones, nos va a dar en cuenta qué bomba vamos, qué hidroneumático vamos a tomar. ¿Sale? Entonces, ¿de dónde creen que venga este gasto probable? Ujú. Ajá, de todo el análisis del método de simultaneidad, ¿se acuerdan? Este gasto es de la columna, por ejemplo, en su proyecto van a ser dos columnas, ¿sale? Obviamente tienen que ver qué gasto les da en esta parte de gasto probable. Es lo que va a alimentar todos sus muebles, WC con fluxómetros, tarjas, lavabos, migitorios. Esta pérdida de los muebles, ¿cuál sería? Sí, por ejemplo, vamos a verlo. Aquí dice que es gasto probable de la tabla número 12. ¿Qué era? Ujú. Sí, pero que era L8. Por ejemplo, si observan aquí es la parte mayor de donde tenemos la mayor acumulación de los muebles. ¿Sí? Pero por ejemplo, vean el dibujo. ¿Dónde va la lista? Ah, sistema de presión. Díganme un número de la lista. ¿Eh? ¿8? ¿Nombre del 8? A ver, compañero. Por ejemplo, aquí en la tabla tenemos el gasto probable de la línea de alimentación. Este gasto de 6.96, de acuerdo a mi dibujo, ¿eh? En este isométrico, ese 6.96, ¿de dónde, qué es de dónde, de qué zona es el gasto? Sí, de las columnas, pero en el dado caso que sea un sistema de alimentación para abastecer una columna, una u otra. Pero aquí si observas, es una línea que va a abastecer tres columnas y luego cuatro y luego cinco. Ajá. El 6.96, ¿de dónde es? A ver, aquí márcamelo. Si puedes pararte y márcamelo. ¿En qué zona es el gasto que tiene que tener ese 6.96? Ajá. Ajá. La cisterna. Exactamente, muy bien. Acá, ¿cómo te llamas, compañero? Su compañero René, pues obviamente el 6.96 es el gasto que tiene que tener nuestro bombeo, nuestro sistema hidroneumático. ¿Sale? A partir de aquí, de esta zona que voy a marcar de color rojo, todo esto, esta línea que estoy marcando, tiene que tener el 6.96 para poder abastecer a esta columna, a este y a todo nuestro sistema hasta llegar al cuarto nivel. ¿Sale? Si en su caso son dos columnas, pues solamente tienen que abastecer el gasto de la columna tal de acuerdo a su diseño. ¿Sale? ¿Sí queda claro para todos? Entonces, ya como dijo aquí René, 6.96. Entonces aquí es la pérdida de alimentación acumulada de todos los muebles. Por ejemplo, vemos que es la tabla número 18, W50. Se observan aquí, se toma el máximo, que es la pérdida acumulada, el máximo de toda la alimentación, que
que es la revisión de todos los tramos de los migitorios, del lavabo, de las oficinas. Y se toma el máximo de la pérdida acumulada. ¿Sí queda claro? Acuérdense que es el máximo para poder calcular nuestras presiones mínimas y máximas. La pérdida de columnas corresponde a la pérdida de la columna, la máxima. Si nos vamos a la tabla 16, W10, ¿dónde está? Este es nuestro máximo, por eso lo marco señalado. La máxima de esta columna, esta es nuestra pérdida. En su caso, pues solamente son dos, es mucho más fácil el análisis. Toman la máxima pérdida y esa va a ser su pérdida de su columna y es la que va en esta tabla. ¿Ok? No, perdón, me equivoqué, W10. Es esta, perdón. Es la de 2.6, que es las pérdidas acumuladas, perdón, esa que pongo en color rojo. ¿Ok? Que es mi pérdida acumulada de mi columna, ¿ok? En su caso son dos, es mucho más fácil. Si ponen dos sistemas de neumáticos, van a tener dos diferentes pérdidas acumuladas. Entonces, y finalmente ya nos vamos a la pérdida total. Aquí solamente se suma la pérdida de la alimentación de los muebles y la pérdida de columna. Tenemos un 5.11. Y aquí, este dato, ¿por qué no tendremos cota del mueble? ¿Qué sería? Acuérdense de la clase pasada, ¿qué cota poníamos aquí? ¿De cuál? Sin miedo. Ajá, ¿pero a qué mueble? Ajá, exactamente. En este caso, tenemos 14.60, que es el último nivel, y acuérdense que sumamos 2 metros para si hay una regadera, y en este caso si había una regadera en un cierto punto. Si observamos aquí, tenemos una parte de un isométrico de una regadera, que es este, ¿sale? Entonces tenemos el 14.6, bueno, 12. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Ajá, 12.6 más los 2, que es el 14.6, que es el mueble más alejado, ¿ok? ¿Y esta cota estática qué será? Ajá, y en este caso, ¿cuál sería? Si es un sistema de presión. Ahí lo tienes, Diro. Ajá, pero ¿quién te va a dar la cota? Exactamente la bomba. ¿Cómo la bomba? ¿Ustedes cómo la diseñan? Acuérdense de cuando vimos la parte de la bomba. ¿Cómo escogemos una bomba? Acuérdense que hasta aquí estuvimos viendo de los caballos, los HP, el gasto, el diámetro de succión. Y otro dato, ¿cuál era? La altura, ¿la carga qué? ¿Carga de qué? Ajá, carga máxima de presión o cota estática o altura de la bomba. Entonces, este dato de la cota estática, si aquí observan, es la carga del equipo. Esa es la que nos va a dar la ficha técnica, ¿ok? Son los 25 y los 25 que vamos nos va a aguantar nuestra bomba. La presión, solamente restamos la cota estática menos la pérdida del total y menos la cota del mueble. Y tenemos esta presión en metros columnas de agua. En presión máximas de trabajo. Y las presiones mínimas, acuérdense que es la mínima de nuestras pérdidas de alimentación, como vimos las clases pasadas, las pérdidas mínimas de la columna. Hacemos la suma. Creo que estoy mal. ¿Estoy bien o estoy mal en estos letreros? De acuerdo a la clase pasada.
Estoy mal en mis títulos, ¿no? Serían al revés, exactamente. De acuerdo al criterio que vimos en la clase pasada, sí, de la que vas a decir, por ejemplo, tú puedes elegir una bomba. Ah, pues esta bomba me cumple. Pero si aquí te dan datos negativos o algo así, pues tienes que cambiar la bomba. ¿Cuál? ¿Este? Sí, es el mismo dato porque es lo mismo. Por ejemplo, entonces, recapitulando de la clase pasada, cuando son presiones mínimas, se toman las pérdidas acumuladas máximas. ¿Sí de acuerdo? Y cuando vamos a ver la presión máxima, se toma el dato mínimo en pérdidas de columnas y en alimentación. ¿Sí? Porque nos van a dar las pérdidas máximas y aquí se observa claramente. Pérdida máxima es 23.23 y pérdidas mínimas es de 5.29. Entonces, este es el dato mínimo de la alimentación de muebles, pérdidas mínimas en columnas. Se realiza la suma y tenemos 1.21 metros de pérdidas. La cota del mueble, pues aquí se está tomando, como aquí no hay regaderas, se está tomando solamente 50 centímetros al WC o al lavabo, ¿ok? Esta es la cota de que está en nivel de piso terminado cero, se toman 50 centímetros al primer mueble, la cota estática es la de la bomba y finalmente la presión es la resta de la cota estática menos la pérdida total menos la cota del mueble más cercano en este caso, ¿sale? Entonces si vemos, las dos cumplen sin ningún problema con una bomba de 25, altura de 25 y una motobomba marca escala de tal, de 2 HP. Pero ¿cómo la eligen? ¿Cómo llegué a este dato? ¿Qué harían ustedes? ¿Eh? ¿Cómo? Exactamente, te vas a uno de hidroneumáticos, colocas hidroneumáticos de tal gasto y ya llegas a un dato. Por ejemplo, aquí ya tengo una ficha técnica. Por eso tenemos sistemas hidroneumáticos o presurizados. Es esta marca, Martel, bombas y equipos, desde este marzo. Entonces aquí podemos buscar diferentes hidroneumáticos. Por ejemplo, aquí viene un índice. Si tenemos, ¿cuánto es el gasto? 6.96 litros, ¿no? Entonces, ¿cuántos galones por minuto sería? ¿A poco no saben convertir eso? A ver, hagan. Es que, por ejemplo, aquí, si observan, cuando ya vienen, son marcas de Estados Unidos, vienen en galones, galones por minuto. Acuérdense que un galón, ¿cuánto es el litro? No, 3.785 litros. ¿A poco vas a reducir 4? Si vivieras en Estados Unidos que viven por galones, imagínate que sí, pues por eso existe la unidad. Sí. Entonces, si son, ¿cuántos galones por minuto tendríamos? ¿Cuántos litros? A ver. No, para saber en qué parte nos vamos del índice. Hagan la conversión, por favor. ¿Mandé? No, lo que necesitamos son 6 litros por segundo.
Sí, 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 sí. Por ejemplo, aquí ¿se acuerdan de los que veíamos cómo llenar varios tinacos? ¿Se acuerdan? Ese es el múltiple, ese es el accesorio. Viene la línea y a partir de aquí ya se distribuye a los diferentes tinacos. ¿Sale? Es un múltiple. ¿Sale? Múltiple. No, pues en los accesorios, los diferentes accesorios donde vayas a llenar tus tinacos. ¿Vale? ¿Mande? Ah, sí, se sella. Ajá, exactamente, para que ya se pueda distribuir. Obviamente son diferentes accesorios que igual esto, aquí vas a tener otra conexión y va a seguir la línea, no sabemos cómo esté distribuido. Dependiendo de tu arreglo. Entonces, ¿cuánto dio? No, nada más denme por ejemplo, nada más, obviamente, pues las tablas vienen por galones por minuto, litros por minuto y litros por segundo, ¿sale? No tienen que hacer conversiones, nomás quería ver cómo andaban. ¿Y a poco lo sacaron? Entonces, ya hicimos nuestro análisis. Mande. ¿De quién? Ahí está. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cómo entramos a las gráficas para elegir en las curvas para elegir una bomba? ¿Qué datos necesitamos? ¿Gasto y qué? Ok. Y la altura, ok. Entonces, pues primero yo les recomiendo que primero vean su corte y la cota máxima está ¿qué? Por ejemplo, en este caso, ¿dónde está? Isométrico, aquí está. A 1260, pónganle 15 metros, ¿no? Tenemos que partir con 15 metros. Y de pérdidas tenemos 5. 15 más 5 son 20, ¿no? Obviamente no tenemos que tener una presión muy mínima, tenemos que tener un rango. Entonces yo les recomendaría que vean sus cortes y de acuerdo a sus pérdidas, que aquí ya nos daría una suma como de 20, ¿no? Y que se vayan siempre 5 metros más, ¿sale? Entonces necesitamos una bomba de 25 metros y con un gasto de 7, ¿ok? Por ejemplo, a ver aquí. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos unos 4, 5 hasta el 6 que corresponde a estas áreas de operación. Cada curva son muy diferentes de acuerdo al distribuidor que ustedes decidan. Pero por ejemplo, en este caso, tenemos, si observan aquí la tabla, tienen áreas de operación de 1 a las 6. Y son las áreas de operación de cada una de estas 6 motobombas o hidroneumáticos. ¿Sí queda claro esa parte? Entonces, a ver, digan un número de la lista. ¿Dónde está la lista?
¿Me la pasas, por favor, compañero? Aplicó la de la combi, pásame. Dime un número, compañero. Terán, Santiago. A ver, compañero, ¿qué bomba elegirías aquí? ¿Cómo? Pues para lo que estamos haciendo, para un gasto de 7 litros y romper más de 20 metros columna de agua. ¿Cuál sería, compañero? ¿Qué área? ¿Ah, la 3? ¿Están de acuerdo que la 3? A ver, dime otro número, compañero. Luis Armando. A ver, tu compañero. ¿La 6? ¿Todos están de acuerdo que la 6? Por ejemplo, aquí está la 7, más o menos da por aquí. Creo que sí la anda librando porque tenemos como veintitantos, ¿no? Entonces vamos a la 6. Es el modelo escala. Sí coincide con la misma, no me recuerdo. Y así coincide 32, 34. 2HP, aquí te marca las alimentaciones, los diferentes modelos que existen y aquí te dice qué accesorios necesitas, el tablero de control, las diferentes variaciones y cómo instalarlo. Entonces aquí te das cuenta que más o menos el 7 litros por segundo te da por aquí, te da como los 25 metros. ¿Sí lo ven? Y obviamente pues ustedes tienen que hacer un anexo de materiales, de tuberías, un anexo de bombas, hidroneumáticos, de lo que ustedes van a utilizar y cómo eligieron sus bombas. ¿Sí queda claro? ¿Para todos? ¿Sí? Entonces así terminamos la parte de la parte hidráulica. Ya la próxima clase ya iniciamos el drenaje sanitario. Obviamente el proyecto va a ser con los mismos edificios. Obviamente ya se van a ahorrar una parte de dibujo y todas esas partes. Y ya va a ser mucho más fácil porque ya van a conocer su proyecto. Entonces ya tomando en cuenta la entrega, este es el domingo 13 hasta las 11:59. Ya la memoria descriptiva con uno o dos archivos o como ustedes decidan. La memoria de cálculo, uno o dos archivos de Excel y los planos en PDF también en uno o dos archivos, ¿ok? Y nos vemos el próximo miércoles que sí hay clases.